Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este podcast ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. En esta nueva temporada de Hablando Trementina estamos felices de contar con la alianza de nuestro podcast y el Synapse Laboratory of Contemporary Creation, un laboratorio de creación contemporáneo que reúne a una serie de artistas entre los que se encuentran escritores, bailarines y fotógrafos de los 5 continentes. En Pintando a los Artistas, hoy con uno de los grandes artistas integrantes del Synapse Laboratory of Contemporary Creation, el increíble artista plástico colombiano Miguel Ángel Reyes Montoya. Miguel Ángel es maestro en artes plásticas de origen colombiano, específicamente del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Estudió Bellas Artes en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, y su técnica de pigmentos, minerales y arena sobre lino, pues inspira su obra de cartografía aérea de diferentes ciudades del mundo. Tal vez buscando pistas a través de la arena, como en el arte de la geomancia, en el razonamiento deductivo, donde se reúne la matemática y la intuición o la magia, dando información del lugar y de sus habitantes. Miguel Ángel Reyes, estoy feliz de tenerte el día de hoy acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Natalia. Gracias por esta entrevista. Yo estoy muy bien y contento, pues, de pasar por vuestro canal. Eh, Darte un saludo cordial a todos los que van a ver también esta entrevista. Muchas gracias, Miguel Ángel. Para todos los que nos van a ver y nos van a escuchar, van a tener la oportunidad de encontrarse con un artista con una trayectoria increíble, que es colombiano y que ha hecho de su obra pues, una gran obra de arte. Radicado actualmente en Francia, pues nos cuenta desde allá su obra y vamos a conocer un poco más de él. Y como siempre en nuestro programa, pues vamos a abrir este camino que vamos a trazar hoy con una obra de Miguel Ángel, la primera obra. En este caso, tenemos esta obra, una obra en donde vemos obeliscos, formas geométricas de casas, de techos de casas en material a la vista de lo que podría ser concreto, yeso, cemento, piedra sobre fondo negro, formas muy angulosas de construcciones, de las partes tal vez más altas de las construcciones, picos de torres, techos en vistas cenitales, una obra muy arquitectónica, además fragmentada por esas, digamos, diferentes construcciones que nos das aquí. Miguel Ángel, cuéntame un poco de dónde viene esta intención por casi que esa pintura arquitectónica. Sí, bueno, este trabajo que es bastante minimalista, nace de, cuento la anécdota porque es bien interesante. Recién llegado a este taller en Auvers-sur-Oise, a 30 kilómetros de París, en el sitio donde murió Vincent Van Gogh, donde está enterrado Van Gogh, que se cayó después de una fuerte tempestad una lámina de zinc del techo de mi casa, de mi taller. Y que se parece enormemente a la forma de una casa, mejor dicho, a la misma forma de como es la estructura exterior del taller. Ujú. Que comencé yo a reflexionar a partir de esto que se me cayó del cielo, digámoslo, ¿ya? Sobre el demiurgo humano, o sea, el sitio donde el hombre habita, y haciendo toda esta relación de cómo el hombre comenzó a utilizar la vivienda, dejó de ser nómada para establecerse en un sitio
en un sitio perenne y crear, digamos, y organizarse dentro de una sociedad. Cada obra de estas son, bueno, hay muchos ensambles porque tienen metal, Ujú. son en metal o en zinc, en cobre, carbón, arena, madera. Son ensamblajes de diferentes materiales, Ujú. ya que todo nace a partir de esa visión, de la visión de la habitación del hombre, que yo llamo el demiurgo humano, porque es donde el hombre está interiormente viviendo y creando su mundo. Eso está muy chévere. Hay una cosa que pasa aquí y es que es una serie de imágenes, ¿sí? Que como tú bien lo dices, están diseñadas con diferentes materiales y pues el material hace, digamos que parte importante del concepto, ¿sí? Si en este caso es metales, me dices que también hay carbón. eh, de hecho, la forma como escoges disponerlos en la obra, ¿sí? Lo que te digo de las formas muy angulares. eh, ¿Dónde se despierta, digamos, esa necesidad de, me dice, se me cayó una teja en la cabeza, tal vez ese miedo a lo que puede ser la no protección, ¿sí? Del ser humano? Pero si nos fuéramos a eso de qué sensación tienes cuando requieres tener que hacer una obra y una reflexión acerca del habitáculo del hombre. Porque el hombre crea su vivienda para protegerse y para vivir en comunidad. Ujú. O sea que dentro de su vivienda también interiormente es su mundo. Pero ese mundo transcurre también no solamente en su vivencia personal, sino también en su vivencia personal y en su vivencia colectiva. Pero yo hago también esa referencia en que el hombre mismo y la vivienda misma trasciende también en el mausoleo. Así. Quiero decir que también cuando el hombre muere, Ujú. ya hay una vivienda, actualmente seguramente ya no se crean estos mausoleos que se creaban antes, donde los hombres estaban enterrados en cementerios, ¿ya? Pero es como ese parangón que existe entre la vivienda de la vida, que es como vivo la trascendencia del hombre, ¿ya? Cuando llega a su tumba también, ¿no? Y Ujú. es un lenguaje entre el objeto, sujeto, objeto y objeto, sujeto. No sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿ya? Es entre la vivienda y el hombre, lo que vive el hombre y lo que transcurre en su vida, que es en sí lo que el hombre, la sociedad, ¿no? Pero todos estos arquetipos, estos arquetipos que son viviendas, son arquetipos que yo he encontrado en las viviendas en las viviendas a mi alrededor, en las viviendas, en cómo esos arquetipos, digámoslo, han evolucionado dentro de la vivienda más simple hasta el edificio, hasta el mismo obelisco, que si podemos decir que tiene muchas referencias aquí, que es una representación un poco fálica, ¿ah? Pero que tiene que ver con esa relación como si la vivienda también fuera un templo, Ujú. como si la vivienda fuera un templo y que, por ejemplo, la cuestión del obelisco o la pirámide es como para, para sublimar, ¿cómo te diría?
la trascendencia del hombre en la tierra, en la vida, ¿no? ¿Ya? Que sí, de todas maneras sigue siendo esa misma visión del demiurgo humano, donde el hombre está acogido para poder pasar su existencia aquí, en nuestro planeta. Sí, no, es una forma de representación también de esa oda o de ese monumento a la existencia misma en sociedad, ¿no? Tú, de hecho, abres la entrevista diciendo, vivo en un lugar, en el lugar donde murió Van Gogh y donde está enterrado Van Gogh. Eh, digamos que hay esa, lo traigo a colación porque está esa referencia de la existencia, Mm. incluso después de la muerte, ¿no? Y, Sí. y de cómo el espacio y el lugar que lo sigue, que sigue habitando ese cuerpo, pues sigue Ujú. teniendo repercusión, ¿sí? En este caso en la obra. A mí me parece, digamos que en esta obra nosotros la dispusimos así, la imagen que tú nos envías es así, la obra está dispuesta en el piso, pero no sé si sea algo fortuito o esa es la disposición de la obra. No, la obra, esa no la obra se puede, es móvil, son móviles de alguna manera. Las puedo colocar en diferentes organizaciones. Ujú. ¿Ya? Se puede colocar sobre el piso alargadas, pero también hay obras porque hay mucha obra, hay obras sobre papel, hay obras que son trípticos, que son grandes, ya que son dibujos al carbón. Esa obra, esencialmente esos dibujos van sobre muros. Yo te pregunto la disposición porque a mí, con esto ahora que nos cuentas de esa reflexión que haces sobre el lugar que habita el hombre, pero Ujú. además tiene una correlación con ese, digamos, como con ese diseño de interiores cuando uno por lo menos está diseñando su casa y está buscando como las cerámicas, las tabletas con las que va a terminar organizando. Tiene este sentido esta obra, además pues por la disposición en rectángulos y que tú dices es movible, la tienes a veces en el piso, pero no sé si la hayas puesto en los muros. Sin embargo, sí te da esa, digamos que esa forma simétrica, ¿m? Y geométrica de que pueden dar las tabletas que uno pone cuando está edificando su hogar. También tiene como, me da esa sensación, ¿sí? Em, cuando tú dispones estas casas de esta manera, cuando le dejas el fondo negro, ¿sí? Tal vez pueda haber una relación con eso o sea, buscas destacar el monumento, la casa, o es el espacio que le dejas al espectador para que, digamos, para que respire frente a esa edificación. No, es utilizando elementos y materias con las cuales se construye arquitectónicamente la vivienda, Ujú, esencialmente. Y pasar también de esa visión de claro oscuro, o sea, que en la visión por eso decía esa relación entre objeto y sujeto, ujú. ¿ya? En la cuestión de que el objeto de la casa, de la arquitectura, produce también sombras, ya que nuestra sombra, de alguna manera, en el hábitat, en la vivienda, eh, esa vivienda nos produce sombras también, o sea que son objetos de en 3 dimensiones, ¿ya? Que, pues, que nos acogen internamente. Ajá. Eso, ese es otro, digamos que otra variable que en este caso tú usas para minimizar mucho más esa gran reflexión
del hombre y es irte a las dos dimensiones, ¿sí? Poner, Sí, poner las tres dimensiones, llevarlas a las dos dimensiones para casi que canalizar toda esa información y también volverlo un poco más, digamos que sacarlo de lo práctico y de lo tangible a lo intangible y a lo tal vez espiritual también. Vamos a ver en este camino que tú tienes una obra muy, muy cercana, que se empieza a aproximar mucho, no solo desde el material, sino desde el concepto a lo espiritual del hombre, ¿sí? Eh, sí, porque todas estas formas también nos crean otras dimensiones más. O sea que sí, a partir de esos arquetipos primarios dentro de la evolución prehistórica, cómo el hombre fue construyendo su vivienda, su caverna, y después se construye su pequeña choza, después y hasta llegar a esta visión de los objetos geométricos que constituyen más la construcción de nuestras viviendas, ¿ya? Y esa evolución, ¿no? ¿Ya? Cómo vamos usando esos polígonos, triángulos, y haciendo ese constructivismo dentro de nuestras ciudades, de nuestra vivienda, y creando ciudades. ok, vamos a ver otra de tus obras, vamos a ir con la siguiente obra. Esta obra la dispusimos precisamente después de las, digamos, de todas estas casas y de todas estas estructuras, eh, porque si bien tiene también esa paleta, digamos, de tonos grises, aquí pues lo que, a una obra que parece muy, más cercana como a un autorretrato. Vemos sombras y en una persona en lo que podría ser una estación de metro o un tren. Aquí la Ujú. superposición de formas y tonos pues develan de una u otra manera el movimiento, ¿no? Que se genera, que es propio de ese lugar. Eh, sí, si nos remitimos a la obra anterior, en donde, pues digamos, Ujú. en cuanto a los tonos y todo puede llegar a ser muy parecida, pero en esta, pues obviamente un concepto más orgánico, tal vez, no diría que menos arquitectónico, porque también habla un poco de cómo habita el hombre en su sociedad y cómo lo habita también la sociedad al hombre. ¿Cómo llega esta obra? En esta obra estás tú por ahí en las sombras. Bueno, esta obra es una obra de los años 80. Ujú. Esa obra se hizo, creo que la hice en México o en Nueva York, y eso todo un trabajo que yo hice sobre los metros, esencialmente sí, sobre los metros, y todos esos reflejos y todas esas sombras, ¿ya? Y en muchos de estos dibujos trato también la desintegración como facial a causa de la velocidad de los metros digamos, no sé si se dice en was, ¿cómo se dice? De la tensión se vive en estas urbes, enormes urbes, ya en los metros. Ujú. Esta obra O sea, tiene algo, digamos que tiene algo curioso y es también el hecho de cómo te toca a ti directamente el lugar donde resides. O sea, si bien en la anterior no, pasa pero creo que que en Francia te cae una teja en la cabeza, pues en esta también seguramente tuviste que andar en metro o cómo te toca el sí, lugar. no, la relación con esta obra, yo me acuerdo de esta obra, esta obra se llama artículo 21-28. Ujú. Artículo 21-28 de la Constitución colombiana es estado de sitio. Ok. O sea que cuando estás en un metro yo me sentía como estar en estado de sitio sin poderte mover, no puedes salir de él porque tú estás encerrado ya en esta caja que se mueve con mucha velocidad. ¿Ya? Y bueno, esta representación también de esa tensión que te produce, sí, estar por debajo de la tierra en un metro, ¿no?
Mm. Eso está muy chévere, además porque es curioso eso, que metes el artículo de la Constitución colombiana, bueno, en esa época no la que tenemos actualmente, pero te remites a tus raíces, pues, para hablar de pronto de ese estado de encierro y de confusión tal vez. Cuéntame un poco cómo viviste ese momento cuando estabas haciendo esta obra de los metros. Sí, bueno, es que ese trabajo de los retos llegué a un momento en que se comenzó un poco bastante figurativo, Ujú, pero después se volvió expresionista, hasta llegar casi al minimalismo que es este cuadro, porque es bastante minimalista. Son representaciones de formas ya donde las imágenes no son muy precisas, ya son esencialmente sombras, reflejos de luces y sombras que se dan ya en esa luz un poco mortífera, ¿cómo se dice? Esa luz un poco nocturna, como se podría nocturna, sí. decir, ¿no? Es un dibujo a Carmoma. Es un gran dibujo. Y finalmente, sí, digamos que empieza a verse en ti esa intención por reducir todo, sintetizar todo, ¿sí? Empezando por la figuración, no solo en la forma, sino en las líneas, en lo orgánico. Sabes que, pues, siempre en lo orgánico vemos menos líneas rectas en que en lo orgánico. Pero, en este caso, pues, también toda la reducción y toda la síntesis que hace siempre se va a la línea recta. Eh, esta época tuya, tú sales de Colombia, ¿en qué momento, cómo llegas a Estados Unidos y cómo es que empieza a permear, pues, esta cultura en ti? Pues sí, yo llego a los Estados Unidos, estaba muy joven de todas maneras, pues yo no había salido prácticamente de Colombia, sino a Venezuela, digámoslo, a hacer alguna exposición después de las artes. Y, y yo llego a Nueva York pues con mucho entusiasmo, con mucha inquietud, ya de ver estos grandes museos, ir al MoMA, ir y ponerme un poco a trabajar, ponerme a trabajar y estudiar ya en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. O sea que esa época fue una época bastante densa para mí, fabulosa, fabulosa, fue extraordinaria. Pero después de esa época yo estuve muy poco tiempo estudiando, bueno, muy poco tiempo, el tiempo que yo necesitaba para hacer lo que yo quería y volver a Colombia, volví a Colombia en los años 75, Ajá. ¿verdad? Y después hasta los años 80, donde salí para México, Tu y de obra los tu hasta obra los se 80. ve luego muy, influenciada por ese viaje que haces a México, ¿no? Digamos que se puede ver un antes y un después de lo que No, es que yo creo, es que esa obra, yo creo que yo en esa época, cuando yo comencé a trabajar estos dibujos del metro, em, ya se venía, ya había visto ya tenía esa visión de todos esos metros terribles de Nueva York, ya, esos metros del Bronx que eran desastrosos, ya, y la drogadicción y todo, pero estaba conociendo, me había impactado mucho la obra de Francis Bacon en esa época, y comencé a trabajar también esa explosión del hombre. Es una obra que tal vez no hay fotos, no sé si yo te envié alguna de estas fotos para que vieras fotos de esta obra, para que vieras cómo en todo ese proceso ya de esos hombres, de toda la gente que se transporta, que se mueve en estos transportes urbanos, hay como hay esa explosión ujú. del cuerpo, del hombre, esa explosión que es causada pues también
es que no encuentro la palabra en gouache, en francés, ¿cómo se dice? Bueno, se me pasa la palabra, Ujú. ¿ya? Esa tensión tan fuerte que de la presión de la ciudad, Ujú. podríamos decir, ¿no? Sí, como ese estrés, esa, digamos que esa carga de emocional de lo que Sí, implica salir a trabajar o a estudiar, ¿sí? Tú me dices que en este momento tú sentías muy de cerca esa carga, relacionas tu trabajo con el de Bacon, digamos, de eh, esa que en el de ujú. él puede estar muy asociado, bueno, él digamos que se va a esa deconstrucción de los rostros generando esas mismas tensiones. Tú, por otra parte, pues lo que haces es que integras al hombre en esa sociedad, ¿sí? Siempre marcado por el lugar donde está habitando y por eso no como una línea de horizonte o un fondo en el que está el hombre, sino como una amalgama, ¿sí? Como una integración total de la existencia, de la coexistencia, ¿sí? Del lugar, espacio-tiempo y el hombre. Em, Dentro de esos referentes, tal vez como Bacon, en cuanto a la parte muy arquitectónica, ¿tienes un referente, digamos, algo que te lleve siempre a lugar, forma, objeto? Eh, pues sí, como te decía, las construcciones arquitectónicas, ¿no? Pero nace también un poco también de la visión de, de las construcciones, un poco como del obelisco, porque fue algo que me impresionó también mucho cuando yo llegué a Francia y haber también estudiado, estar en el Louvre y ver eh, eh, todas estas obras que trajo Champollion, por ejemplo, como es el obelisco que está en la Plaza de la Concorde. Ujú, Ese obelisco es tan fálico como sería como también un gran edificio, ¿no? Un gran edificio como el Empire State Building de Nueva York, ¿no? ujú, O sea que todas esas referencias se dan en la connotación del demiurgo humano, de la vivienda, ya arquitecturalmente, se da, y es que es tan amplio y tan vasto la visión geométrica, cómo el hombre se instala y a cuestión del poco espacio, cada vez el poco espacio, el hombre se va agrupando cada vez más y haciendo construcción y construcción, y ahora están haciendo mismo construcciones sobre las mismas construcciones que habían antes, ¿ah? ujú. Eh, y toda esa connotación, todo ese arquetipo siempre ha existido dentro de cómo el hombre, cómo el hombre construyó su vivienda. Yo veo ahora, digamos, antes de empezar el programa te estaba exaltando mucho tu taller o lo que alcanzamos a percibir de tu taller. Sin embargo, eh, me hablas mucho de esa sensación, de esas tensiones, tal vez a lo Kandinsky, de lo que podría ser es el punto y la línea, pero tensionadas buscando una forma, ¿sí? En tu caso particular, ¿recuerdas tal vez cómo fue tu hogar o tu casa cuando eras niño? ¿Esa sensación será que se ha perpetuado o ha sido algo que ha nacido con los años, esa reflexión? No te entendí lo que me querías preguntar. Tu casa de pequeño, ¿la recuerdas? ¿Cómo era la casa, la infraestructura? Ah, sí, 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 estoy de acuerdo a la estructura de mi casa anteriormente, porque he sido también un poco, por eso hablo yo de mi humano, porque el niño vive en esa caja, digámoslo, es también una caja de Pandoras para él, ¿verdad? Ajá. Sí, sí.
donde él encuentra todo lo que él necesita, donde él quiere, él encuentra el sitio donde él se puede dormir, donde él puede idear, donde él puede, bueno, confrontarse a sí mismo. Ya, porque es que el demiurgo humano es una cuestión tan interna como tan externa. Ujú. ¿Ya? O sea que eso es lo bello, por eso ese nombre, ese nombre es tan, ¿qué? Tan amplio, ¿no? Porque es como, es una lectura de cómo el hombre vive en la ciudad, de cómo el hombre ha podido vivir o instalarse y crear la sociedad con la ciudad, ¿no? Sí, de acuerdo. Y en esa, digamos que en ese camino, yo creo que el primer acercamiento a esas estructuras, pues es no, pues no solo la casa de uno, sino su vecindario. Digamos que eso termina uno haciéndolo también de muchas maneras. Tú, de un municipio del Valle del Cauca, ¿cómo percibiste eso en tu temprana edad, en la juventud? Tu exterior, ¿sí? Lo que veías, los edificios, las casas, tu entorno cuando fuiste muy joven. Sí, bueno, mi entorno en Colombia, pues yo diría que Colombia estaba pasando de un país bastante, estaba pasando a lo rural, de lo rural a la ciudad, Ujú, ¿no? O sea que eso, porque pasar de un pueblo pequeño, ya como era el agua, a pasar a una ciudad que para mí cuando era niño eso era enorme, era grande, ¿ya? O sea que esa visión y esa cantidad de gente que vivía, ¿ya? Y esos edificios, es algo que es impactante, que uno no lo crea, aunque realmente es una cuestión que no me había preguntado, ujú. ¿ya? No me había preguntado a nivel de yo cómo vivía eso cuando era niño, ¿ya? Sí, Es interesante la pregunta, ¿ya? Eh, sí, pero sigue la misma visión de la cuestión de esa misma lectura del demiurgo humano, porque el demiurgo humano mismo tú puedes estar en otra parte y puedes emigrar y pasar a otro sitio y siempre vas a encontrar ese demiurgo. ajá, totalmente. Tal vez, mira, El Dios, como el Dios que te coge en un pequeño cocón, ¿cómo se dice? El capullo, sí, ¿ya? Y te protege un poco de que no seas agredido, ¿ya? Y el hombre hace eso como para protegerse, esa casa también para protegerse también del vecino, ¿no? Porque uno no sabe quién puede ser. sí, sí. Sabes que con eso que me dices, ahorita estaba pensando en los puntos de vista o las perspectivas que tú has escogido para tu obra. Mira que también han cambiado. Está, por ejemplo, en este caso, el punto de vista del tren, pero desde el plano, digamos, el plano general, ¿sí? Muy visto desde la línea del horizonte, pero vimos la obra anterior y está más, la perspectiva es diferente, digamos que tienes unas vistas más picadas, ¿no? O nos presentas las casas desde muy arriba o desde muy abajo. Por ejemplo, en el caso de los obeliscos nos los muestras contrapicados, ¿sí? Y Ujú. tal vez vamos a pasar a otra obra, esto para pasar a la otra obra, y es que aquí empezamos a ver tu obra desde, digamos que un ángulo más aéreo, ¿sí? Entonces empiezas a ver tú ya desde arriba, como lo que tú dices de ese Dios que protege en ese capullo la casa, te empiezas a salir de la casa y empiezas a mostrarnos otro ángulo de esa sociedad que tú propones o esa íntima relación entre el hombre y su hogar. Aquí pasamos precisamente, no solo vemos pues ya color, sino vemos otro punto de vista de, de la ciudad, otro plano de la ciudad. Cuéntame cómo llegas aquí. Estábamos hablando inicialmente de los
pigmentos naturales, de las arenas y todo este cuento que tal vez llega con tu Sí, visita a México. Cuéntanos cómo llegas aquí. sí, bueno, esa es una obra que viene, que diría yo que comienza con una obra que yo llamaba la alquimia cósmica, ya que comenzó a organizar elementos que estaban totalmente dispersos, como digamos, como si uno se imagina cómo se fue creando el universo, ¿ya? A llegar a una visión de organización también, porque fíjate que en todos estos trabajos que yo tengo, ya está el hábitat, está sí, la vivienda, Ujú. porque esos son planos de la Tierra visto de arriba. Sí. Y esos planos del planeta visto de arriba, de la ciudad vista de arriba, ya esas ciudades, museos, esas ciudades, hay ciudades hay ciudades en ruinas, hay ciudades un poco como te digo, ciudades perfectas, los nombres, un poco de estas ciudades, ¿no? Ciudades perfectas, ciudades sobre lagos. O sea que todas esas representaciones nacen también de estos viajes en avión, cuando uno podía ver esa geografía de nuestro planeta, ¿ah? Y ve muchas veces como esas mismas ciudades o se van deteriorando, Ajá. porque también hay mucha visión en estas ciudades de lo ecológico. He visto ciudades que se han totalmente, y es una cosa que trato mucho, por eso uso el material uso mucho arena, ¿verdad? Que la ciudad betón, digamos la ciudad, un momento, las ciudades, le quitaron los árboles y quedó totalmente con sus vías pavimentadas y o sea que eso es esa misma betonización del planeta ha creado un desequilibrio, en nuestra vida. Ajá. Aquí tú lo propones, digamos que desde el material. Desde el material propones es esto que hablas de un poco de la alquimia, ¿sí? De empezar a encontrar señales, rastros, o sea, no solo desde lo que percibes, lo que puedes percibir, por ejemplo, desde un avión, ¿sí? Como esa escasez, por ejemplo, ahorita de naturaleza, sino además desde la mística misma del material, ¿sí? De la arena, Sí, de esos pigmentos. Eh, la unión entre esas 2 cosas, aquí vemos, por ejemplo, el azul, un azul que irrumpe muy, digamos que esos tonos tierra, el azul mucho más, ¿cómo se diría? Mucho más, artificial, ¿sí? En la tierra que los otros colores que propones, pero ¿cómo llega la arena a permear tu obra? Como a darle ese sentido también un poco más místico y espiritual. pues sí, es utilizando los mismos elementos que hay crear esta obra utilizando los elementos que hay que me da la tierra, porque son pigmentos minerales. Ujú. Los trabajo con pigmentos minerales y como son obras que tienen mucha materia, o sea que se hace también, por representación, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decirte? De esa geografía, porque es una geografía, em, se hacen en diferentes planos, ya se crean diferentes planos con los mismos materiales que uno encuentra cuando uno sale a la calle, ¿no? Cuando uno está en el campo, Ajá. que es la tierra, porque hay tierras, los pigmentos son tierras, ¿ya? Y la arena yo diría que era el betón, y yo creí ciudades que eran totalmente betón, casi betón, ¿no? Ajá.
ciudades en ruinas, de que esas mismas, de que esas mismas ciudades con el tiempo se volvieron ruinas y después yo paso a otras ciudades que son como, esas ciudades de un momento a otro se volvieron como apocalípticas. Cuando comencé eran como ciudades apocalípticas, porque viene como la organización del caos al crear a ver estas ciudades, a ver estas ciudades que se crearon, donde el hombre metió betón, metió cemento en todo el planeta, ¿ya? Y después yo vuelvo como a hacer la apocatastasis de esa misma decadencia del hombre con la betonización del planeta. Entonces vuelvo a renacer, se vuelve como a renacer a un mundo más vegetal. ¿Ya? Y yo de esa obra yo llegué a hacer, bueno, grandes paisajes sobre el Amazonas, volver a buscar otra vez el verde, porque hay épocas que pasaron hasta el verde o el azul. Son obras grandes, ¿ah? Son obras de 2 metros por 2 metros. Sí, Y hay obras más es, grandes. es obra de gran formato que también, pues, digamos que apoya el discurso de desértico, ¿no? Que propones también un poco de cómo la tierra va transformándose con el hombre también, con las decisiones del hombre. Y lo que te hablaba ahorita del punto de vista desde ahora verlo desde arriba. Sí, tal vez, no sé, en esas migraciones que tú has estado haciendo a lo largo de tu vida, pues has podido ver un poco también esa decadencia en la sociedad y en las culturas donde has vivido. Sin embargo, eh, no sé, por lo menos cuando tú me decías más o menos hace como 5 o 6 años estuve en Colombia, en Cali, en una exposición, de hecho, donde tenías estas obras, ¿sí? ¿Cómo has visto tu país desde ese punto de vista? Es decir, casi que desde afuera, desde el plano aéreo. Pues yo he visto que son ciudades, pues han crecido enormemente, o sea que todo lo que era el Valle del Cauca, por ejemplo, todo ese valle se ha llenado de betón, sí, de betón sin considerar muchas veces la naturaleza. Yo encuentro en Colombia ciudades que no tienen parques donde pueda salir la gente a disfrutar, Ujú, ¿ya? Digamos, como pasa aquí en París, como pasa en París, que en estas ciudades que son un poco más humanas a ese nivel, aunque estamos llenos de una naturaleza maravillosa. ujú. Cali tiene unos farallones que son fabulosos, me fascina. Y la geografía a mí de Colombia me fascina, la llevo profundamente en mí. Eh, pero veo que la gente no, como que no es consciente de eso y que ¿cómo se dice? El urbanismo de la ciudad se hace exactamente para llenar espacios y betonizar el paisaje y no más. ¿Ya? Eso es lo que yo veo a ese nivel, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que ha pasado en muchas partes, ¿no? Con estas ciudades modernas que, que, que solamente que uno puede funcionar solamente en carro, ya que solamente es el pavimento y el edificio y no ves a nadie. La gente cuando va al supermercado que queda aquí a 10 metros toma el carro, ya, no es capaz, imposible de salir a pie y ya de disfrutar bueno, de la naturaleza, de la vida misma. Ya, yo sé que hay ciertas ciudades lo que es peligroso, pues son peligrosas, pero por ejemplo aquí es maravilloso poder disfrutar de caminar, por ejemplo. Ujú. Eh, Digamos que cómo has construido tu vida personal eh, siendo habitante actualmente, digamos, de un país que como tú bien lo llamas, pues mucho más humano, mucho más social, mucho más, digamos, cercano a las necesidades del hombre? ¿Cómo ha sido tu constructo de vida, de espacio, sí, cómo convives ahí?
No, yo creo que la vida de un artista es amplia a este nivel, ¿no? Siempre he buscado como disfrutar mucho de la vida, y disfrutar mucho del trabajo, de mi trabajo que yo hago. Ujú, Ese es esa labor creativa, poder investigar interiormente de mí, poder sacar esas cosas que yo me imagino. Llegué a un momento, por ejemplo, a que todas las cosas que se me ocurrían, ya como artista todo lo que se me ocurría, todas las ideas que me salían, que me pasaban por la cabeza, eh, eh, sacarlas de mi espíritu a una forma. O sea que se volvió como ¿cómo te digo? Como una fuente de vida. Ya me decía, sí, sí, me decía Pierre Restany, un crítico de arte muy importante en Francia que trabajó mucho que manejó un poco, manejó mi obra una época, ya. Pierre me decía, sí, es como la respiración de un nuevo niño, ¿ya? ujú. Ya que sí, porque es que como casi todas las cosas las escrito en francés, hay veces me cuesta encontrar en poder organizar de español. No, Y hay claro, veces pero mira que que hablaba, yo te decía al principio que de muchas maneras, pues tu obra ha tenido mucha más relevancia y pues exhibición en Francia que en Colombia. sí, Y cuando tú, digamos, indagas tanto en este tema del espacio y del lugar donde está el hombre, eh, pues tú de pronto algún día has reflexionado en por qué no ser profeta en mi tierra, qué influyó del espacio, del lugar, no sé, de mi origen, para que allá no hubiese sido mi obra, digamos, tan pesada como en otro lugar, como en Francia. yo pienso que las condiciones culturales del país no se daban. Ujú, Eh, Colombia, de alguna manera, el arte o la pintura, en ciertas épocas fue una cuestión como un poco más decorativa, digámoslo, ¿no? Más figurativa. Colombia fue un país que realmente en comparación a los otros países de América Latina no estaba mucho en la vanguardia artística. ujú, Mientras que en Venezuela se estaba haciendo cinetismo, en Colombia todavía se estaba haciendo figurativismo, ¿ya? Aunque el figurativismo y todas esas tendencias vuelven y regresan, ¿no? sí, Pero para decirte que Colombia en la vanguardia artística no estaba cuando estaba haciendo el cinetismo en general en Argentina o en Venezuela al lado, ya nosotros estábamos haciendo figurativismo. Eso estaba Darío Morales, digamos, estaba Luis Caballero, estaba Grau, y esos eran los artistas que preponderaban, que eran los más importantes en el país. Era medio sorprendente que saliera, que estuviera un Obregón, ¿ya? sí, Y gente que hiciera un poco de la abstracción, ¿ya? Yo conocí a Marta Traba y hablé mucho con ella. Y bueno, yo conocí en esas épocas, yo conocí toda la gente que estaba metido estaba dentro del arte, como a Eduardo Serrano, a Gloria Sea, Juan Miguel González, que también es un gran amigo mío, prácticamente a toda la gente que ha trabajado en el arte en Colombia. Y yo me acuerdo que yo iba a Colombia y en esos salones nacionales ya lo que yo veía era un poco, después cuando se comenzó a ver un poco más de motivación en los salones nacionales, que los premios ya no se daban solamente a la gente, a los artistas que hacían, o a los pintores, pues más que todo pintores, diría yo, ujú, que hacían estas representaciones figurativas.
hablando de los salones nacionales, era que muchas veces yo llegaba a estos salones nacionales en Colombia y lo que veía era un poco la representación o las copias de las cosas que yo he visto en Nueva York o en París o que yo había visto en otras partes. Y eso me molestaba mucho. Ujú. Me molestaba mucho, pero no, esa era la condición que se daba históricamente en el país, en un tránsito que pues vendría poco a poco a buscar nuevos horizontes artísticos. No quiero decir que Colombia se haya empobrecido con eso. Yo pienso que la visión de la figuración, porque yo hablé, esto lo he hablado mucho lo hablé muchas veces con Pierre Restany, por ejemplo, o con otro personaje que era Popper, ¿ya? Eh, y bueno, y con mis amigos críticos, como con Ricardo Arcos Palma, que es un gran pensador. eh, eh, esa figuración, de alguna manera o de otras, sale en el mundo del arte. Ujú. Y actualmente las representaciones importantes o los artistas importantes son prácticamente figurativos con otro tipo de elementos que, no se, usa- que, no se- que antes no se usaban, pero que ahora hay nuevos tipos de maneras de representaciones figurativas que vienen siendo más conceptuales o más, o más decorativas inclusive, pero de alguna manera seguramente más importantes. Sí, se habla mucho de, pues, aquí en Colombia, por ejemplo, de Marta Traba, poniendo al artista en la escena, digamos, muy a su disposición y a su discreción. eh, y pues eso pues empezó, digamos, a formar también lo que sería, lo que serían los grandes exponentes del arte colombiano, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Entonces, pues digamos que esa movida artística no solo de los mismos artistas, sino de los críticos e intelectuales del arte, pues pudo haber dado ese, digamos que ese movimiento más hacia la figuración que a otras demostraciones de arte. ¿Sí? Vamos a ver otra de tus obras, y es esta que me parece que tiene mucha gracia con todo lo que hemos visto, porque pues vemos aquí ya, digamos que esa cartografía salida del marco o del bastidor, ¿sí? Aquí lo propones como el lienzo, digamos, desplegado y colgado, en donde pues también seguramente está una cartografía de una ciudad, un mapa de una ciudad. Sin embargo, pues aquí como con esa levedad, ¿no? Como en la teoría de la relatividad, se confunde el espacio-tiempo y empieza a ser, digamos que se desvanece el espacio-tiempo. ¿Cómo es que llegas de esas geometrías y esas líneas tan rectas a desplegar el lienzo? Pero esa obra es anterior a todas estas casas y todas estas geometrías que se hizo, pero bueno, todo tiene que ver. Esa sería la piel de la tierra. Mm. O sea, esos personajes, esos lienzos colgados así, algunos son grandes, algunos tienen los planos mismos, es como la obra que tú vistes anterior, esos planos de las ciudades vistos de arriba, Sí. ¿ya? Pero ya como la inspiración nació un poco de Miguel Ángel Buonarroti, ya cuando él se pinta en la Capilla Sistina con él mismo, con la piel de Miguel Ángel en la mano, ¿ya? O sea Sí. que esa es la piel de la tierra. Algunos de estos trabajos, detrás de esos trabajos, yo escribí poemas, algunos se los dediqué a Colombia, Ujú. ya a pensar de lo que estaba pasando en Colombia en esa época. Entonces yo escribí poemas detrás de esa obra, poemas que casi están ¿cómo se dice? Bien profundamente dentro de la idiosincrasia del colombiano, Ujú. ¿ya? Pero que la gente no los ve.
y no, muchos no los han leído y muchos ni los conocen. Claro. Está haciendo un poco de humor. Pero bueno, esa es la piel de la tierra trabajado ahí con tierras, ¿no? Y sobre lino. Sí. Nunca nos hablas de las ciudades que, pues, que resultan en estas cartografías. ¿Hay ciudades particulares o todo viene, digamos, de esa recolección de imágenes que haces en tus viajes? No, no, hay ciudades particulares, hay ciudades perdidas, como las ciudades en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ujú, Ah, hay ciudades hechas sobre un lago, que fueron ciudades un poco inspiradas por Tenochtitlan, por México, ya que eran ciudades que se crearon, estaban en el agua prácticamente. Hay ciudades, museos, hay ciudades museos que la ciudad del museo será una ciudad como París, ya como Venecia. Eh, Hay todo tipo de ciudades, ¿ya? Todo tipo de ciudades y un poco. me genera un poco de curiosidad. Tú me decías que esta obra, de hecho, es anterior a las cartografías que vimos tensadas y lisas, pero ¿cómo llega esta piel de tierra a volverse algo más cercano a pues, a un mapa o algo así? Es posterior, esta obra es posterior a los planos que Esta es vimos posterior. anteriormente. Ok. Y es como esos planos que salieron, esa obra que salió, pero dije, la cogí y dije, no, esto puede ser, esto ya, como ya fue representación Ujú, plana, ya esa representación plana y sí, esa visión de esa tierra vista de arriba, entonces vamos a sacar la piel, vamos a sacar, esto es la piel, esto ya no es esa geografía representada así, sino es esa tierra totalmente estéril, ya, que se sí. volvió solamente algo que se le perdió todo como se dice, todo el contenido interior. Ujú. Ya por eso la saqué así, como bueno, la piel de la tierra, entonces ya en la piel solamente, ¿no? Esto quedó solamente en la piel. Sí, sí, sí. Sí, Ya como está desnutrido, digamos, de lo que fue en su representación inicial como el mapa o la cartografía, la representación geográfica. Eso está muy chévere y tiene todo el sentido además con el hecho de escribir poemas, lo vuelve mucho más poético. Y vamos a ver tu última obra en el programa de hoy, Miguel Ángel. Y es esta obra, pues, ya como bien nos has contado, pues tendrá que ver con otra cartografía. Sin embargo, en esta parece que el plano está mucho más cerca, ¿sí? Podemos ver más elementos, estamos como más cerca de la ciudad en este caso. Como en el cuerpo humano empezamos a ver como esas arterias, esas venas, ¿sí? Que conectan lugares, puntos que delimitan tal vez corredores o caminos. Eh, la aproximación aquí es diferente a la ciudad, ¿sí? O sea, es a la ciudad, pero es una aproximación desde otro punto de vista. Aquí muchos más tejidos, muchos más neuronas, ¿sí? Tiene que ver esto con la relación humana en este punto, digamos, de tu vida con tu entorno, o por qué nos presentas ahora el mapa mucho más vivo, más cercano. son ciudades, Ujú, son ciudades que, el fondo hay planos de ciudades de ciudades que existen. O sea que hay sectores en que te puedes encontrar, digamos, Cali o Bogotá, en los planos que están, sobre los cuales se han trabajado. Y hay ciudades como, digamos, que puede ser Cali a un lado, pero pues de pronto puede estar Beirut al lado, Bogotá al lado, ¿ya? O sí. sea que en donde las ciudades o en donde los países que hay en los diferentes continentes
uno puede estar al lado del otro, ¿ya? Sin ninguna determinación geográfica, Ajá. en donde todo se ha vuelto ¿cómo se dice? Tan policultural y eh, sí, tan multilateral y tan, ¿cómo diría yo? Bueno, donde todo es el rezo, porque es un rezo, diría un poco un rezo de Internet, pero también hay ¿cómo decir? Retomar un poco esa visión de los esos grandes telescopios que toman fotos sobre el cerebro, ¿ya? Ujú. Y las neuronas, porque también todo eso es un rezo, y esa obra nace un poco con ese rezo, observando también las neuronas y viendo interiormente cómo en el laboratorio ya se va viendo todo eso rezo que tiene que ver mucho, porque yo trabajé también un trabajo que tal vez no te envié yo te envié alguna imagen, pero yo trabajé la comparación entre cuerpo humano y geografía. Ajá. O sea Sí, que sí. todo el cuerpo humano, digamos, el cerebro era como con todo lo de las venas cerebrales y toda esa masa cerebral, había como si fueran ríos, ya hay selvas también, ya, pero era la masa cerebral en sí, ya, o brazos o piernas, ya hay todas esas comparaciones que se hacen, y esto tiene que ver algo con eso, pero casi todos de ese trabajo son ciudades con planos diferentes y ciudades distintas que están unas al lado del otro, pero que en realidad no son así. Qué chévere que podamos ver esta obra, bueno, todas estas obras, pero sobre todo, digamos, este concepto que tienes asociado a esta obra, porque de una u otra manera es poder ver como una radiografía de lo que es tu cerebro, el cerebro del artista, aquí conectando ciudades azarosamente o no, ¿sí? Tal vez por tus vivencias, por todo lo que has recorrido. Para otro artista no solo habría sido otra forma de expresión, sino otras ciudades los que lo han tocado y la forma como ha visto pluralizarse el mundo y lo que tú dices, el multiverso que se vuelve todas estas migraciones y toda esta, digamos que, caminos de personas a diferentes lugares. Entonces es como una radiografía, ahora que hablas de la analogía con el cerebro, de la cabeza del artista, ¿sí? Las conexiones que ha hecho a través de su vida, los caminos que ha trazado y que ahora nos los pone a ver a nosotros. Entonces, Miguel Ángel, no, pues me quedo con tu simpática forma de ver el mundo, de crear conexiones eh, Sí, y ponérnoslas porque a mira, ver. porque todas esas obras, desde las casas Ujú, hasta las ciudades y los personajes en el metro, toda esa obra, cuando uno la mira globalmente, toda esa obra es como como un parco, como un camino ujú, en el que todos están ligados. Todos están en la ciudad existen esas casas, ¿ah? Y en esas ciudades también existen esos metros, donde están estos hombres que tienen esos problemas y que estamos desintegrando el planeta con todas nuestras técnicas, pero aunque no lo creamos, ya seguimos viviendo felizmente en él, ¿ya? Pero todo eso, inclusive, ya, porque en todo eso está, yo hablo mucho del caos, ujú, viste que desde un comienzo comencé a hablar del caos o de los principios, como uno podía buscar sitios más confortables, pero hablo siempre dentro del tánatos, viste que hablo de la vida y de la muerte, de alguna manera, ujú, ya, porque en estas casas que vimos al comienzo, hay casas que yo hice representaciones donde van estas casas que son las casas bien estructuradas y que después se vuelven
dentro de esa casa la tumba y abres un hueco interior y abres otro hueco interior y pones un ataúd adentro, por ejemplo, ¿ya? Sé que hay todo ese tipo de connotaciones, porque dentro de esa, por ejemplo, esas casas que comenzamos a ver al comienzo, después se transforman porque hay esculturas, ya que son como las matrioscas, donde uno se mete adentro de la una y uno se mete dentro de la otra y otro dentro de la otra. Ujú. ¿Ya? Todo, Y así todo un poco contiene a vamos todo. alienándonos. Ujú. Sí. ¿No? Y nos develas, pues, con esto todo lo que eres tú, que finalmente es nuestra búsqueda aquí en Hablando Trementina, encontrar al artista. Creo que por ahí está digamos que el gran éxito de todos los artistas que pueden tener una trayectoria como la tuya y es poder ser a través de otro medio, ¿sí? Y contarnos toda la historia a través de eso. Hoy, a través de mapas y cartografías, nos dejas ver pues quién es Miguel Ángel Reyes, el vallecaucano que ahora triunfa en París y que seguramente su obra va a estar perpetua en todos nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta gran entrevista. Espero te haya gustado y espero además que no solo yo, sino muchas personas aquí en Colombia tengamos la oportunidad de conocer tu obra. Muchas gracias, Natalia. Yo espero también que pues nos sirva para impulsar el arte en general y de reconocer los artistas colombianos que pues yo creo que en Colombia no se conocen, ¿ya? A muchos colombianos, artistas colombianos que son, aquí hay excelentes y que en Colombia no han tenido la oportunidad de manifestarse, mostrar su obra como debería ser. Exactamente. Entonces, Miguel Ángel, muchas gracias. Espero conocerte físicamente muy pronto. Y bueno, no, pues no es más, no somos famosos en este programa, somos artistas. Bueno, no, este programa está producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films. Tenemos para esta temporada música original de Jorge Luis Reyes bajo la dirección de CP Film y la presentación a cargo de Natalia Zanabria. Con el apoyo del curador y filósofo colombiano Ricardo Arcos Palma y la alianza con el Synapse Laboratory of Contemporary Creation. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.